Bueno, profesora, tengo un cordial saludo. Mi nombre es Valdivia Rosales Cristian Paul, de la Facultad de Ingeniería de Escuela Académica Profesional de Ingeniería. Como docente, Hilario Zambrano y Arina Evel en su persona. El tema referido de la sesión 7, transferencia de calor y máquinas térmicas, el curso de termodinámica, el aula 2. Bueno, ahora voy a pasar a explicar acerca de los problemas, que dejó. Para ello, el número 1, que dice lo siguiente: estimados estudiantes, leer los siguientes problemas a desarrollar y justificar su respuesta. Como primer problema tenemos una máquina térmica que funciona entre 200 grados Celsius y 80 grados, alcanza un 20% de su rendimiento teórico máximo. Y la pregunta es: ¿cuánta energía absorbe para realizar en 10 kilojoules de trabajo? Bueno, para ello hallamos la eficiencia teórica según Carnot, ¿no? Donde nos da que un 1 lo restamos a los 80 grados más un 273 sobre 200 grados Celsius más un 273. Este viene a ser el rendimiento teórico máximo de una máquina que opera, que está entre dos temperaturas, ¿no? Como podemos observar, tenemos el número en teoría 1 y el T2 abajo, ¿no? En sí, el 1 sobre el 353 kilojoules sobre 433 kilojoules, debería ser un igual de 25.37%, ¿no? Pero en su rendimiento real tenemos un 2.n máximo, siendo esta un 5.1%, puesto que esta máquina funciona un 20% del rendimiento máximo en su rendimiento real, siendo esta, ¿no? Y esto quiere decir que para poder realizar un trabajo de 10 kilojoules, requiere un calor de un W sobre la N, que esta vendría a ser una energía total de 197 kilojoules, siendo esta como respuesta en un 95% en que se va en calor de desecho, ¿no? Y como segunda pregunta y segundo problema tenemos una máquina térmica toma 1600 watts de calor de una caldera de 1200 kilopascales y expulsa 9600 W a un río de 27 grados Celsius. 27 grados de temperatura. ¿Cuánto vale el rendimiento de la máquina? Bueno, para ello el rendimiento de una máquina térmica puede hallarse a partir de los flujos de calor, como tenemos en la solución el N1 menos el KWOW y el KWIN, ¿no? Donde según los datos, KWOW es el 9600 sobre la máquina térmica, que es 16.000, siendo esta como resultado un 2/5, la cual pasamos a dividir y nos da 0.40, redondeado un 40%, ¿no? Este rendimiento viene a ser menor al que tendría una máquina reversible, porque ya que opera entre dos temperaturas que sería el 75% en este caso, por lo que no hay contradicción con el segundo principio de la termodinámica. Como tercera pregunta y tercer problema tenemos una máquina térmica consume 240 kilogramos de carbón por hora, siendo el poder calorífico de este combustible de 13.010 elevado a la tercia kilopascales sobre kilogramos. Si la máquina tiene un rendimiento de 25%, calcule el trabajo suministrado por la máquina y el calor cedido al foco frío en una hora, ¿no? Bueno, para ello el calor produce el carbón a un foco caliente en una hora, que es 240 kilogramos sobre la hora, por un 13.0 por 10 elevado a la tercia kilocalorías sobre kilogramos, por 4.118.866 kilowatts sobre kilocalorías, siendo esta una igualdad de 13.1 GJ sobre por hora, siendo esta un 0.25 pi
que llega a ser a un 3.27, convirtiendo esta a un 9.807 GJ sobre hora, donde este calor entra en el sistema de tan solo un 25% en lo que se va en trabajo realizado, y lo que muestra al final es que el resto pierde en calor el desechado al medio ambiente, siendo este el foco frío, ¿no? Por esto, dando como respuesta un 9.807 GJ sobre horas. Y para ello también tenemos la pregunta 5, que dice: un congelador de Carnot absorbe en su interior 750 kilojoules cada hora. La temperatura interior debe mantenerse a 18 grados centígrados, mientras que la dependencia donde se encuentra está a 22 grados de temperatura, donde se pide a calcular el coste en 30 días para mantener dicho congelador, sabiendo que funciona en 8 horas de media al día, y que 1 kilowatts por hora cuesta 20 centímetros de euro. Y la B, poder calcular la potencia del motor del compresor si la eficiencia del congelador fuese el 60% de la ideal. Bueno, para ello tenemos los siguientes datos: el foco caliente, que sería el T1 con el Q1S de la W, siendo un foco frío en la teoría 2. El Q2 como datos tenemos el 750 kilojoules sobre hora. En el T2 tenemos el menos 18 grados centígrados, que llegaría a ser a un 255 kilopascales. En T1 un 22 grados de temperatura, de 291 kilopascales. Para ello calculamos el coste, que sería en 30 días a 8 horas, que sería un aproximado de 0.2 de euros. Calculamos la W, que sería el T1 menos el T2 sobre el T2. Esta sería un 295 menos un 255, que lo que va en el T2, que es 18 grados centígrados, menos 18 grados centígrados, que sería el 255, y el 22 grados centígrados, que sería el T1, la cual pasamos los datos y restamos 95 menos 255 sobre 255, restamos eso y nos da un resultado, y el resultado hallado es 0,16. Entonces este 0,16 lo convertimos en una W, el Q2, y el W en 0,16 por 750, lo que vendría a ser el Q2, ¿no? Siendo esta como resultado un 117,6 kilojoules por hora, y calculamos el W en 8 horas durante los 30 días, que expresamos los datos del cálculo W, que sería joules por 240 horas, que serían las 8 horas, siendo esta una igualdad de 28.236,6 kilojoules por hora en 30 días por 8 horas, que serían 240 horas. El cálculo coste, que sería la expresión de lo que llamamos anteriormente, 228.233,6 kilojoules horas sobre un 0,2 euros, ¿no? Esta lo dividimos entre esta, y pues sale un resultado que es 141,168 euros. Y bueno, para calcular el cálculo de eficiencia al 60% que nos pide la B, pues bueno, expresamos solamente datos 0,16 de 60. Esta sería una igualdad de 0,096. Calculamos la potencia con euros al 60%, que sería un 0,096.750 kilojoules por hora sobre hora, por 3.600 joules, que sería sobre una hora. Esta nos da como resultado un 259.200 kilojoules sobre horas, y en total de resultado nos da 259,2.10 elevado a la tercia kilo W, ¿no? Que sería el resultado. Y por último tenemos lo que es la pregunta 6 y el problema 6, ¿no? Que nos dice: una bomba de calor se emplea para mantener caliente una vivienda, la cual esta se encuentra en 20 grados centígrados, siendo la temperatura exterior en un menos
grados Celsius, en 500 grados centígrados, suponiendo que la bomba de calor es una máquina de Carnot invertida, calcular los joules de energía procedentes del medio en un ambiente exterior. Será transferido al interior de la vivienda por cada joules de energía eléctrica consumida. Explique las ventajas e inconvenientes de este sistema de calefacción frente a una convencional de dispensación de energía en una residencia eléctrica. Pues bueno, tenemos que nos dice, para poder aplicar este problema, pues aplicamos el primer principio a un ciclo de la máquina, donde podemos escribir que el COQ, ponemos un QC sobre QC menos el QF, esta llamamos que es 1, y 1 sobre un F sobre QC, que nos da como resultado una teoría que es de la QF sobre la teoría final. Separamos los datos usando esta como una relación entre los calones transferidos con los focos, los cuales son obtenidos dentro del análisis de las máquinas de Carnot en un gas ideal, que es el QC sobre el TC, siendo esto una igualdad de QF sobre TF. Pues bueno, también es importante recordar que en estas temperaturas son absolutas, ya que hay que pasar las temperaturas en Celsius a la escala absoluta del COP. En este caso es el 273.15 más un 20.0 sobre una división de 273.15 más un 20.00, está entre paréntesis menos un 273.15 menos 5.00, ¿no? También entre paréntesis, la cual en la definición del CUP vemos que el calor transferido al foco caliente es un Q W, siendo que está como resultado 11.7 joules, es decir que cada joule de trabajo realizado, Julio realizado sobre la máquina, aportará un 11.7 joules de energía térmica en foco caliente. Bueno, estos han sido los 6 problemas desarrollados, y bueno, para ello paso a la final, ¿no? Muchísimas gracias.